No eso, esto. Excelente, porque estamos cambiando, estamos queriendo cambiar los valores de algunas cosas que a veces, algunas cosas son conscientes, otras cosas son medias inconscientes. Algunos de nosotros somos medios inconscientes, a otras cosas que queremos con un propósito más marcado, enfocarnos en algunas cosas y queremos que eso pasen a ser parte de nuestros valores. ¿Saben que hay un señor, había un señor, ya falleció, que se llamaba, bueno, acá mi suegro y mi cuñado me pronunciarán mejor su nombre, se llama Dietrich Bonhoeffer. Varios han escuchado de eso, yo alguna vez ya he citado alguna frase de él, que él era un pastor alemán que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que lo hizo más conocido a él fue que fue uno de los que lideró el movimiento, siendo alemán y viviendo en Alemania, en contra o levantándose como un alemán en contra de la guerra y todo el movimiento nazi de ese momento, con un montón de cosas que realmente hicieron que él resaltara en ese momento, y por eso hoy es tan recordado, y muchos de los libros que tenemos de él realmente son de mucha inspiración. Y saben que en medio de la guerra, cuando él disintió de lo que era bueno, la política del momento y en el ascenso de Hitler al poder, mucha gente le empezó a hacer notar que era muy peligroso que él se mantuviera en Alemania, y varios de sus amigos, tenía amigos en Inglaterra y también en Estados Unidos, se lo llevaron para que él no tuviera que estar ahí. E incluso le dijeron, mira, no vuelvas. Pero él en medio de la guerra decidió volver, porque él dijo, cuando llegue el momento de reconstruir el país, y principalmente reconstruir la iglesia, si yo no estoy ahí ahora en el medio de los peores momentos, ninguna autoridad voy a tener como para yo después decir, no, mira, yo me fui, me escapé durante toda la guerra y ahora caigo acá en paracaídas. Lo dijo de otra forma, ¿no? En alemán seguramente. Pero la cuestión es que él tenía esa convicción y volvió a Alemania en medio de todos los problemas para ser una voz que se levantaba en contra del régimen nazi. Y una de las cosas que él escribió muchísimo, y saben que escribió muchas cosas porque tenía mucho tiempo para escribir, porque el poquito tiempo que volvió a Alemania lo metieron preso. Pero bueno, a raíz de lo bien que se llevaba con los guardias y un montón de cosas, le daban materiales para que él pudiera escribir. Y varios libros de los que tenemos de él fueron escritos desde la cárcel. Y una de las cosas que él se preguntaba y intentó responder fue, ¿cómo llegamos a esto? Y no tanto, bueno, el movimiento en sí, la mentalidad nazi y todo lo demás. Lo que a él más le preocupaba, y que es a veces en ciertas cosas lo que nos debe preocupar a nosotros, es cómo, no el mundo, la política, la gente, cómo la iglesia, que en su mayoría se mantuvo completamente ciega de esa realidad, cómo la iglesia pudo llegar a mantenerse silenciosa y en algunos casos extremos hasta apoyar esas atrocidades. Y la forma en la que él resumió de una forma más concreta cuál era el mayor problema que él entendía que hubo, que llevó a que la gente o los cristianos de esa época fueran tan ciegos a una realidad tan atroz, es que él dijo que hubo una falla profunda en el discipulado de la gente, de los cristianos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos hablando de no eso, esto, pero quedémonos con eso que tiene que ver, y vamos a estar leyendo varias cosas de nuestro amigo Bonhoeffer ahí. Entonces, venimos también recordando que nuestra misión es que somos una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. ¿Y qué es lo que queremos ver? ¿Cuál es nuestra visión? Queremos ver personas transformadas por el Evangelio que al ser más como Jesús llevan su reino a todas partes. Amén. Dios nos permita trabajar en eso. Y esta serie de valores la estamos haciendo porque los valores es la forma en la que creamos cultura. Y una cultura saludable entre nosotros, dentro de la iglesia, no es algo que puede suceder por accidente. Tenemos que ser intencionales. Por accidente, y tiene que ver también con lo que vamos a ver hoy, nosotros nos amoldamos. Por eso el versículo lema de Romanos 12:2 era, no os conforméis a este siglo. Y conformarse es tomar la forma de algo. Y para nosotros tomar la forma de este mundo, tomar la forma incluso de nuestros deseos pecaminosos, no precisamos mucho trabajo para eso.
¿Se acuerdan que yo le había dicho esa imagen de cuando uno intenta subir una escalera mecánica en el shopping que va hacia abajo? Y muchos se lo tuvieron que imaginar muy fuerte porque decían que hace poco que hay shopping acá en Las Piedras. Bueno, la cuestión es que si vos te quedás quieto en una escalera que está yendo hacia abajo, ¿hacia dónde vas? Hacia abajo. Tenés que realmente hacer un esfuerzo grande para poder subir y encontrarte con el guardia de seguridad arriba y te va a decir, no se puede hacer eso. Pero eso es otro problema de hacerlo en el shopping. Entonces, no va a suceder por accidente. Tenemos que hacerlo a propósito. La cultura es una combinación de lo que creamos, de lo que hacemos a propósito, pero también de lo que permitimos. Esto hablándonos de que a veces es necesario corregir cosas que estamos haciendo mal, cosas que van contrario a lo que decimos que son nuestros valores y tenemos que traerlo a la luz para corregirlo. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el segundo valor. El primer valor que vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan cuál era? Valoramos ¿qué cosa? ¡Ay, qué bravo esto! Bueno. La palabra de Dios, ahí va, sí, me abrís los ojos, pero yo no escuché nada cuando dije. Exacto, valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones. Excelente. Y hoy vamos a enfocarnos en que valoramos el discipulado sobre el conformismo. Y vamos a ver algunas razones de por qué lo presento casi como si fuera un opuesto, el conformismo con el discipulado. Y tiene que ver con esto, ¿se acuerdan lo que dijo Dietrich Bonhoeffer? ¿Qué era lo que él entendía que había sido el mayor problema o el problema de fundamento en la iglesia en ese entonces? Era un problema de falta de discipulado o un mal discipulado. Entonces, pregunta importantísima. ¿En qué pensás, y los quiero escuchar, en qué pensamos cuando escuchamos la palabra discipulado? ¿Qué se nos viene a la mente? Un discípulo, excelente, muy bien, impresionante, está bien, es un arranque. ¿En qué más? Una transferencia de vida. ¿Que alguien más dijo algo? Educación, valores. Seguir un maestro. Aprendizaje. Enseñanza. ¿Algo más? Bueno. Mira, me quedó regirado para el otro lado. Un proceso. ¿Algo más que venga a la mente? Un cambio. Seguir las enseñanzas de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes, solamente del libro de Mateo, que nos hablan un poco de la esencia del discipulado. Jesús se movía para todos lados ¿con quiénes? Con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía? No. ¿Menos o más? A ver, ¿quién da más? Más una. ¿Quién da más, quién da menos? No, bueno. Eso es una confusión interesante porque Jesús llamó a sus discípulos, y tenemos registrado algunos de los que llamó. Después él nombró a 12 ¿qué? Apóstoles. Pero sabemos nosotros que él tenía mucho más discípulos, porque en un momento se acuerdan que envió a 12 y en otro momento ¿a cuántos envió? A 70. Y ya eso nos indica que quizá ni siquiera tenía 70, podía tener más. Y fue solamente que a 70 los que envió. Entonces, porque discípulo es esto, es aquellos que tomaron esa decisión de cuando se encontraron con Jesús, de seguirlo. Y miren, son varios pasajes que se los leo rapidito. Mateo 4, 18 y 19. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, le dijo, vengan, síganme. Yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Jesús les dijo, Mateo 8, 22. Jesús les dijo, sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Esto con una persona que se le cruzó y Jesús le invitó a que lo cruzara. Y sabemos después en el contexto de ese pasaje que esa persona no lo hizo porque puso excusas. Mateo 9, 9. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió.
Siguiente capítulo, Mateo 10, 37 al 39. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. En Mateo 19, 21, Jesús le dijo, está hablando con el joven rico, que también vimos este pasaje en Lucas hace un tiempo. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Entonces vemos que cada uno de los que fueron discípulos de Jesús y cada uno de los que no fueron discípulos de Jesús, pero Jesús los invitó a que fueran personas que tuvieron un encuentro con Jesús y Jesús les hizo una invitación muy particular y especial. ¿A qué? A seguirlo. Entonces es un tipo diferente de un aprendiz. Es un aprendiz que era más común en esa época, pero cuando nosotros decimos que un discípulo o el discipulado es aprender, es crecer, es el cambio, o incluso es un proceso, pero esta imagen de las invitaciones que le hizo Jesús a la gente nos dan una idea mucho más clara de cómo eso se tiene que ver en nuestra vida, porque para seguirlo a Jesús siempre hubo cosas que tuvieron que dejar atrás, siempre hubo grandes cambios. Y aparte yo te diría, el cambio inicial de comenzar a seguir a Jesús, fue el más grande, el que causó más impacto, porque para muchos de ellos implicó realmente dejar sus oficios atrás, implicó hacer cambios grandes en algunas cosas, y después siguió trayendo un montón de desafíos y un montón de procesos, pero que venían después. Pero sí fue un proceso ahí continuo en el cual la palabra que más aparece representada en la Biblia o asociada con un discípulo es aquel que sigue a Jesús, a su maestro. Entonces, ustedes no lo mencionaron porque son personas muy inteligentes. Pero muchas veces asociamos el discipulado con un estudio. Nunca los invitó a alguien a vamos a hacer un discipulado, ¿no? Tenemos ahí como esa frase, ¿no? Y un discipulado es que, bueno, vamos a encontrarnos. Nosotros le llamamos refugio, pero algunas personas a eso le llaman, bueno, vamos a un discipulado. Juntamos, tenemos un librito con preguntas, con algún pasaje, tienen cosas para contestar, para aprender algo nuevo, y eso es un discipulado. Bueno, el discipulado no es eso, y el discipulado, algo clave del discipulado que tiene esta característica de tomar esa decisión de seguir a Jesús en ese proceso continuo, de ser un aprendiz de Él, de nuestro Señor. ¿Cuál es? El hecho de que no nos conformamos a cómo estamos. Entendemos que ese proceso es un proceso de cambio y principalmente es un cambio personal. Por eso es que estoy contrastando, estamos diciendo que valoramos el discipulado sobre el conformismo. Porque muchas veces en nuestra vida espiritual, decimos, no, sí, nuestra vida espiritual es un proceso, ¿no? Pero es un proceso en el cual muchas veces pareciera que no queremos ser intencionales. Muchas veces parece que queremos ser pasivos en eso. Y Jesús daba la invitación, pero tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que rechazó la invitación y de gente que la aceptó y que a los que la aceptaron les costó algo muy grande. No solamente en el momento, pero muchas veces después también fueron confrontados a situaciones que ellos no se pudieron conformar, tuvieron que dar pasos concretos para poder seguir a Jesús. ¿Qué es lo que hace el conformismo? Ahí lo que me recién, ¿no? El conformismo dice, es lo que hay valor, ¿no? ¿Cuánto han dicho esa frase o la han escuchado, no? Bueno, capaz que he dicho, no, algunos no la dicen, pero había una época que estaba más de moda esa frase, ahora no tanto, pero... El es lo que hay valor, ¿qué es? Es eso de decir, bueno, la situación como está, no está tan bueno, así estamos, acéptenme como soy, o a alguna gente hasta le echa la culpa a Dios, ¿no? Y dice, así me hizo Dios. Claro, Dios me hizo así, el Dios me hizo así, es tremendo. Porque en realidad Dios nos hizo. El así nos hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos va llevando por un camino que no es el que Dios quiere para nosotros. Y Él es lo que hay valor que dice, bueno, y acá estamos.
Si sobrevivimos, estamos bien. Y eso es el conformismo. Y nosotros tenemos que decir, no eso, esto. No el conformismo, no el me quedo como estoy. Sino esto, sino el seguir a Jesús, sino entender que estoy en un proceso que no terminó. Un proceso en el cual tenemos que avanzar. Entonces, el discipulado es ser un aprendiz constante de nuestro maestro, que el periodo dijo esa frase casi literal. El discipulado es ser un aprendiz constante de nuestro maestro. Y ser ese aprendiz constante implica un montón de, por un lado, paciencia, pero por otro lado también perseverancia. Paciencia para no darnos por vencido, pero perseverancia para no conformarnos y decir, bueno, mirá, desde que yo me convertí, cambié un montón. Ahora, ya está, puedo bajar la guardia. No, es decir, Dios, ¿cuál es ese próximo paso que vos tenés para mí? ¿En qué cosa es que vos ya me desafiaste en un montón de cosas, ya vengo cambiando, transformando mi forma de pensar? No me he conformado a cosas en las que yo me conformaba antes, pero ¿cuál es mi paso ahora? ¿Me voy a quedar estancado? ¿Me voy a quedar conforme con lo que vos has hecho en mi vida hasta ahora o quiero más? Cantamos esa canción ahora al final, Renuévame, Señor Jesús. Y me acuerdo hace un tiempo que alguien criticaba un poco la letra porque dice esa frase de porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, ¿no? Y alguien decía, bueno, no, en realidad si uno ya es un hijo de Dios, no, todo lo que hay no debería ser cambiado. Hay cosas que están bien. Entonces, bueno, técnicamente es una crítica, está bien, correcta. Pero si vamos a quebrar una lanza ahí por la letra, creo que también hay una cosa nosotros, que cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, cuando nosotros no nos queremos conformar, hay esa cuestión de que cuando uno realmente ve y comprende la santidad de Dios, y a veces lo estancado que estamos nosotros. Hay una cosa, es decir, hasta las cosas buenas que ahora hay en mi vida necesitan un poco más, necesitan pasar a un siguiente nivel. Necesito ser cambiado y no que todo esté mal, pero ir por algo mejor todavía. Ese es el último valor, lo vamos a ver la última. Pero hay una cuestión de que cuando uno va así por la vida y se pone a hacer un análisis, no, hay cosas que están mucho mejor que antes y está bien, hay que reconocer las victorias ganadas. Pero también hay una cuestión de decir, cuando nos presentamos y realmente tomamos un momento de considerar lo grandioso, lo maravilloso, lo santo, lo eterno, lo infinito de nuestro Dios, y nosotros nos miramos y nos damos cuenta de que no somos nada. Decimos, Dios, cada día tengo que tomar mi cruz y seguirte, y cada día tengo que morir a mí mismo. Y cuando uno muere a mí mismo, no muere una parte de mí mismo, muere todo. Y tenemos que decir, yo no me puedo conformar. No puedo mirar mi vida y decir, bueno, está bien. No puedo mirar mi vida de servicio y decir, está bien. No puedo mirar la forma en la que yo trato a los demás y decir, está bien. No me puedo conformar, tengo que seguir a Jesús. Y lo que tiene que seguir a Jesús es que uno va siguiendo sus pasos y vamos siguiendo sus pisadas. Entonces, claro, cuando uno recién comienza a caminar con el Señor, Él no te pide que des un salto largo, así como lo de las Olimpiadas, que pegan un salto de 8,5 metros. No, un paso. Pero después que diste ese, hay otra pisada más para dar. Y otra pisada más para dar. Y nuestra meta es alcanzar ¿a quién? No a qué, ¿a quién? A Jesús. Y Jesús siempre, Él es perfecto, siempre va a estar un paso más adelante de nosotros. Entonces siempre tenemos algo para seguirlo, siempre podemos seguirlo un poco más. Hay un autor que me gusta muchísimo, justo ahora hace unos días comencé a leer un libro de él. Y miren lo que dice justo ahí en el primer capítulo. Dice, existe un enorme mercado para la experiencia religiosa en nuestro mundo. Escribe así medio filósofo, así que lo voy a leer lento y vamos a... Existe un enorme mercado para la experiencia religiosa en nuestro mundo, ¿no? A ver, existe un montón de iglesias. Existe un montón de iglesias de todo tipo, tamaño y color, y un montón de expresiones de iglesias donde uno puede ir, algunas más tranquilas, algunas pum para arriba, algunas un bullicio bárbaro, otras todo calladito. Ahora, sin embargo, hay poco entusiasmo. O sea, para esas experiencias hay mucho entusiasmo y hay mucho mercado. Pero hay poco entusiasmo por la adquisición paciente de virtud. Virtud es una palabra un poco compleja de explicar, pero podríamos sustituir eso por
una adquisición paciente del fruto del Espíritu y muy poco interés en inscribirse para el extenso aprendizaje de aquello que las generaciones de antes llamaban santidad. Tendría que existir una larga obediencia en la misma dirección. De ese modo el resultado sería, y ha sido siempre a la larga, algo que hace que valga la pena vivir. Es ese balance entre paciencia, pero no conformarnos, no darnos por vencidos. Es esa paciencia y perseverancia en nuestro seguir a Jesús. El conformismo nos hace turistas en la vida de cristianos. El conformismo nos hace turistas porque nosotros, el turista va, imagínate un crucero. ¿Alguna vez vieron ahí en la tele o en internet vieron los cruceros? Eso sí, son una cosa enorme, son edificios gigantescos. Y la gente se va ahí, se sube a un crucero, contrata ahí por una semana, 2 semanas, y ellos van ahí a hacer la plancha, literal. En la piscina, bajo la sombrilla, ahí en la reposera, en la cama, en todos lados. No hay ninguna expectativa de que ellos hagan ni muevan un dedo en nada. Van a ser turistas y esperan ser servidos y esperan ser entretenidos de todas las formas posibles. El conformismo nos hace turistas de nuestra vida espiritual, pero el discipulado nos hace peregrinos. Los dos, el turista y el peregrino están de viaje los dos, pero son viajes muy distintos. Nos pasamos toda la vida yendo a algún sitio, pero yendo hacia Dios cuando somos peregrinos, cuando somos discípulos. Y cuyo sendero para llegar a ese punto es el camino, Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestra meta, pero también es el camino que transitamos. Y cuando nosotros rechazamos el conformismo, estamos rechazando el vivir una vida de cristianos como turistas. A ver si me gusta lo que voy a experimentar, a ver si me parece más entretenido, más aburrido. Y me pregunto, ¿hacia dónde estoy yendo y qué camino, en qué dirección tengo que ir? Aunque sea una larga y paciente obediencia para poder llegar a la meta que es Cristo, nuestro Señor. Otra imagen también que escuché una vez, comparando también aquellos cristianos nominales o cristianos de nombre nomás, con estos turistas que a veces van a un crucero. Una cosa es ir a un crucero y otra cosa es estar en otro barco, un barco de guerra. Vos en un barco de guerra no andás esperando a ver quién te viene a servir, quién te viene a traer ahí un licuadito, todo virgen ahí sin alcohol. No andás, sino que estás esperando que recibir órdenes, estás esperando que te den una dirección, estás viendo oportunidades para servir a los demás porque todos estamos en una meta en común con un destino que si no ponemos todo de nuestra parte no llegamos. Y necesitamos eso. Necesitamos tener esta mentalidad de que somos peregrinos, estamos en un viaje, pero con un propósito en el cual no nos detenemos y necesitamos una paciente y perseverante obediencia. De nuevo nuestro amigo Bonhoeffer, de que les contaba hoy, habla un concepto, después de entender que el problema era el discipulado, un mal discipulado, una falta de discipulado, él habla de que los cristianos estaban entendiendo mal la gracia al tener un mal discipulado. Y él habla de un concepto que le llama la gracia barata. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. En la actualidad batallamos por la gracia costosa. Es raro esto. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Ahora, un regalo puede ser, ¿es barato o es costoso? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? A mí no me sale, el regalo inmerecido no me sale nada a mí. No significa que alguien no haya pagado por eso. Y nosotros entendemos que la gracia que nosotros recibimos de Dios es tan valiosa
que debemos tratarla con ese valor. Si nosotros pensamos que porque recibimos algo, ayer Mati recibió un montón de regalos, ¿no? Porque a él no le costó nada, ¿no? Y vino gente así con bolsa y pum, se lo dio nomás. ¿Significa que nosotros le vamos a enseñar que, total, te lo regalaron? O sea, rompelo, haz lo que quieras. No, le vamos a enseñar que lo valore. El valorarlo, el tratarlo con cuidado, el respetar ese regalo que recibió. ¿Va a hacer que él lo pueda repagar? No, la gracia no se puede repagar. Pero sí la podemos valorar y podemos entender que fue costosa, que nuestra salvación fue costosa. Y vamos a enfocarnos ahora unos puntos bastante breves, en realidad, ahí en Filipenses 3. Pablo viene hablando en los versículos anteriores, él empieza a enumerar todas sus credenciales, ¿no? Un montón que él era benjaminita, que había sido un fenómeno en todo lo que era cumplir las leyes de la religión judía, que él había sido un fariseo, y un montón de cosas que era tenía un ¿cómo se llama esto? Tenía un currículum que era para que lo contrataran en cualquier lado. Y hablando de esas cosas, de todos los logros en su vida que le habían costado muchísimo, dice que a partir de cuando él se encontró con Jesús y decidió seguirlo, decidió ser un discípulo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, nosotros decimos que valoramos ¿me acompañan? Valoramos el discipulado sobre el conformismo. Muy bien. Entonces, el conformismo, esto lo que vemos acá en este pasaje, el conformismo me aferra a mi vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy bien. El conformismo dice, lo que importa en la vida cristiana es que yo creí. Lo que importa en la vida cristiana es que yo hice una oración. Y me dijeron por ahí que entonces mi salvación estaba asegurada y ya está. O lo que cuenta en mi vida cristiana es que yo ya soy distinto que hace unos años atrás. Y acá estamos bien. El conformismo me aferra a mi vieja manera de vivir. El discipulado me lleva a ver que la vieja vida es basura. Eso lo dice el apóstol Pablo, que su vieja vida estaba tremenda. No, el apóstol Pablo no fue una de esas personas que fue a buscar a Cristo a ver si le mejoraba un poco la vida porque estaba media complicada. No, su vida era espectacular. Y la cosa se le empezó a complicar cuando comenzó a seguir a Jesús. Pero aún así él entendía que todo lo impresionante y lo asombroso de su vieja vida, al compararlo con Cristo, se convirtió en una basura. Es más, Pablo fue más fuerte, o sea, pocas traducciones a veces se han animado a ponerlo tan fuerte ahí, ¿no? Pero esta palabra basura, sí, caquita, una caca. Claro, estiércol para nosotros también es una forma media delicada de ponerlo, ¿no? Digo, mi vieja vida es una caca, dice Pablo, así te lo dice. Y estaba buenísima su vieja vida, pero es que él lo está comparando con algo. Él lo está comparando con el valor de Cristo. El conformismo me mueve por amor a mí mismo, porque el amor a mí mismo me hace quedarme como yo estoy, me hace que estoy cómodo. Por amor a mí mismo me quedo como estoy. Pero el discipulado me sigue cambiando o me lleva a cambiar constantemente por amor a Cristo. ¿Vieron lo que dice acá? Volvemos al versículo. Dice, he estimado todo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que, ¿cuál es el objetivo de él? De considerar lo anterior como basura, de seguir cambiando, de seguir en este largo camino del discipulado, es el amor de Cristo y cómo eso lo transformó y lo confrontó y lo cambió. Entonces, gloria a Dios por las cosas que Dios ya ha hecho en tu vida, pero viene mucho más todavía por delante. No nos conformemos. El conformismo me mueve por amor a mí mismo, el discipulado me sigue cambiando por amor a Cristo. Entonces, valoramos el
discipulado sobre él. Conformismo, muy bien. Siguen los siguientes versículos. Versículo 9. Para hallar a Cristo, terminó el versículo 8, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe, es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Es demasiado profundo este pasaje, pero dos cosas nomás también que nos quedan de estos versículos. El conformismo confía en mis propias fuerzas. El discipulado busca el poder de Cristo y su resurrección. El conformismo confía en mis propias fuerzas para hacer las cosas que yo puedo hacer. Cómo yo puedo ser mejor persona, cómo yo puedo cambiar, cómo yo puedo servir a Dios, cómo yo puedo tratar mejor a mi familia. Sin embargo, el discipulado lo que dice es, no, yo estoy siguiendo a Cristo y es Él el que me va dando el poder para que esos cambios se den en mí, a través del poder del Espíritu Santo. ¿No? Dice ahí entonces, el versículo 10, a fin de conocerle, y además de conocerle, ¿qué es? El poder de su resurrección. Pablo entendía que al uno morir en Cristo, esta imagen que también representamos en el bautismo, ¿no? Sabemos que la imagen del bautismo, cuando uno es sumergido en el agua, nos identificamos con la muerte de Cristo, y en el salir del agua nos identificamos con su resurrección. El poder, imagínate esto, uno de los milagros más impresionantes de la historia de la humanidad. Cristo, habiendo muerto, Dios mismo hecho hombre, murió y a los 3 días resucitó. Imagina el poder sobrenatural de Dios para que eso sucediera. Es ese mismo poder que Pablo está diciendo que nosotros tenemos acceso a ese poder para nuestra resurrección espiritual, para nuestra, y una resurrección física también más adelante, pero para que nuestra nueva vida comience a surgir, para que los cambios se empiecen a dar, para que comience a haber vida nueva en nosotros y el fruto del Espíritu. Y no confiemos ya en nuestra fuerza, sino en el mismo poder de Dios, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y que hizo tantos milagros, es ahora el que puede obrar en nosotros para cambiarnos y para que seamos sus discípulos. Y lo siguiente, el último punto acá de Filipenses. El conformismo me hace pensar que ya llegué, el discipulado sigue hacia adelante. Mirá lo que dice en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, todo esto que viene hablando, ni que ya sea perfecto, sino que yo prosigo por ver si logro asir o hacerme de aquello a lo cual también fui hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Estamos hablando, el apóstol Pablo dijo, yo no llegué, me falta un montón. Si alguien podía decir, che, yo me conformo, a ver, me están por matar por predicar de Cristo, estuve no sé cuántos años en la cárcel, he recibido latigazos por servir a Jesús, estuve en un naufragio y gracias a mí no se murió nadie, he obedecido la ley de arriba y para abajo, planté no sé cuántas iglesias. Si alguien podía decir, llegué, cumplí, Pablo en Romanos se atreve a decir, yo todo lo he llenado del Evangelio. No se había descubierto América todavía, pero todo el imperio romano lo había llenado él del Evangelio. Si decís eso, a ver, bueno, un ratito me puedo cruzar de brazos. Él dice, no, yo no he alcanzado ya esto. Y aparte sabemos que Filipenses fue una de las últimas cartas que él escribió porque estaba en la cárcel. Y los teólogos ahí eruditos que saben de estas cosas entienden que fue una de las más próximas también al momento de su muerte. Y aún así, dice, yo no llegué, me queda mucho todavía. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Por eso este pasaje es paralelo también con el de Romanos 12:2 y el de Hebreos 12 también, que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan los que fueron o los que miraron después desde acá el mensaje que vimos en 33 sobre Romanos 12:2, ¿no? Que es, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Es lo que Pablo está diciendo acá. Corramos, yo voy a seguir corriendo. Entonces el conformismo me hace pensar que ya llegué. Estoy bien. Ya tuvo cambio en mi vida. ¿Qué más me va a pedir? El discipulado sigue hacia adelante. Y por eso nosotros nos queremos desafiar, queremos alentar a seguir hacia adelante. Pero también cuando vemos a alguien estancado, cuando vemos a alguien que se ha conformado a su manera de vivir, queremos animarle en amor, desafiarlo, decir, che, no te conformes, hay más cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Dios ya ha transformado tu carácter, lo ha hecho. Le quedan cosas por transformar todavía. Vos ya te has comprometido con Cristo, lo has hecho, pero Dios quiere un mayor compromiso de tu vida. Vos ya has comenzado a perdonar, genial. Ahí tenés más cosas en tu vida que todavía no has perdonado. Has comenzado a servir, genial. Dios quiere que vos le entregues no algunas áreas de tu vida, que le entregues todas. Y seguir desafiándonos y animándonos, porque esta es una carrera que se termina cuando llegamos a la meta. Y esa meta es Cristo, cuando nos encontremos con Él. Entonces, de nuevo, nuestro amigo Bonhoeffer dice, la gracia barata, de nuevo, vamos a hablarla media lenta porque está tremendo. La gracia barata es como una doctrina, o sea, una enseñanza, es un principio. La gracia barata es algo intelectual, es lo que está diciendo, ¿no? La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Bautismo sin la disciplina de la iglesia. Comunión sin confesión. Absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado. Gracia sin la cruz. Gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. Si para vos el haber recibido el perdón de Dios es algo que te afectó solamente de modo intelectual o fue una experiencia que tuviste en un momento y ahora estás completamente removido de eso, lamento decirte que Cristo jamás le pidió a la gente que se convirtiera a Él o que comenzara a creer en Él o que haga una oración para entrar en el reino de los cielos. A la gente le dijo, toma tu cruz para morir a vos mismo todos los días y seguime. Esa es la forma a través de la cual entramos al reino de Dios. Esa es la forma en la que Dios se quiere relacionar con nosotros. Tremendamente difícil, pero es tan liberador. Una de las personas que más sufrió por eso nos acaba de decir Pablo, que habiéndolo experimentado, todo lo demás les parecía una caca, comparado con el valor de tener a Cristo y de saber que estaba siguiendo sus pisadas y iba atrás de Él. La gracia bíblica, o sea, esa nos acaba de decir cómo es la gracia barata. La gracia bíblica o la gracia de verdad es costosa. ¿Por qué es costosa? Porque nos llama a seguir. Y es gracia porque nos llama a seguir a Jesús. O sea, el seguir es difícil, pero lo que es gracia, de que es gratuito, de que es impresionante, es que tenemos el privilegio de seguir a Jesús. Es costosa porque le cuesta a un hombre su vida. Y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Y es gracia, la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado. Y es gracia porque justifica al pecador. Por sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. La gracia es costosa porque impulsa a un hombre a someterse al yugo de Cristo y seguirlo. Eso es muy costoso. Pero es gracia porque Jesús nos dijo, mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Por último, otro autor que se llama Jared Wilson tiene un libro que se llama El discípulo imperfecto, que somos cada uno de nosotros. Yo comencé con esta pregunta diciéndoles qué significa para nosotros discipulado, en qué pensamos cuando hablamos de discipulado. Dijo, cuando pregunto en qué pensás cuando escuchás la palabra discipulado, me encanta cuando la gente dice cosas como, es creer que Dios tiene un plan para mí aun cuando tengo miedo de que no lo tenga. Creer que Dios me ama aun cuando siento que nadie más lo hace. Confiar que Dios está haciendo algo por mí, por mi bien, aun cuando mi vida ha sido de terror hasta ahora. Seguir a Jesús aun cuando mis sentimientos parecen hablar más fuerte. Es negarme a mí mismo para hacer lo correcto, aun cuando realmente no lo quiero. Es imaginar que llegará un momento cuando yo y mi familia no sufriremos tanto como ahora. Ese es el discipulado, es entender que no hemos terminado. Y entender que la gracia de Dios, completamente gratuita y de libre acceso para todos nosotros, sin importar lo que hayas hecho, tu pasado ni tu pecado, pero tan impresionante que no nos deja como estamos. Tan costosa que Dios lo dio todo para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos y usemos nuestra libertad para seguirle. Entonces, en esta iglesia, en la iglesia Adulam, Bautista Adulam, nosotros queremos siempre valorar el discipulado sobre el conformismo. No queremos quedarnos como estamos. Queremos desafiarnos los unos a los otros por amor a Él.